Sí, Sí, no ¿Sí? está grabando, doctora. No sí, sí, está ya está. grabando. Ya se está grabando. Ya la inicié Sí, recién. Ahí está. sí. Ahí estamos. Gracias. De Bueno, nada. bueno, hoy en esta reunión virtual nos vamos a dedicar a trabajar algunos aspectos del divorcio en la legislación actual argentina, ¿sí? Yo les voy a pedir que si hay cuestiones que no se entienden o temas sobre los cuales necesitan que yo vuelva, me advierten, ya sea en forma directa o por el chat, y vamos viendo a ver cómo nos funciona esto, hoy que siento que hay una multitud, porque, bueno, las dos comisiones juntas, estaríamos con el aula magna, digamos. Bueno, para poder comenzar a hablar sobre la temática del divorcio, en la cual ustedes ya han tenido clases dedicadas a esto, vamos a hacer una mínima introducción a lo que tiene que ver con lo que representa el divorcio en la actualidad y algunas de las modificaciones que familias en el decurso del tiempo han, digamos, experimentado, ¿no es cierto? Y bueno, quizá alguno de ustedes conozca o registre la figura del dibujante Quino, el autor de Mafalda en su tiempo, que mediante estas especies, estas caricaturas, nos traía un poco a cuento cómo era la sociedad en una época de la historia, ¿no es cierto? Y en una época de la historia que no es tan lejana, ¿no? Esta pose de este señor en relación a su cónyuge en el matrimonio tenía que ver con lo que era la vivencia de patrones específicos de otros tiempos. Patrones que también se aparecían, se vislumbraban, tenían impacto en lo que significaba el divorcio en la familia argentina en décadas atrás. Pero hoy día, bueno, las familias se encuentran absolutamente diversificadas, los modelos familiares han cambiado absolutamente. Por otra parte, la instantaneidad de las relaciones actuales en una cultura distinta nos ha hecho pasar de pensar no en una forma única de familia, en unas muy diversas familias, y de alguna manera el derecho familiar se ha adaptado a esas circunstancias actuales, en particular a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial del 1 de agosto del 2015. Y esas modificaciones en la forma de comprender a la familia en la realidad social llevaron a numerosas reformas legislativas que tuvieron un alto impacto en materia de divorcio, ¿sí? Yo recordaba en una clase que dimos hace 2 o 3 días que en realidad en el año 1987 recién tuvo la Argentina una ley de divorcio vincular total, como conocemos hoy día. Muy bien, sabemos que esta cuestión de el reflejo que implica en la actualidad el derecho de familias y el reconocimiento de los planes de vida y de las autonomías de vida independientes ha tenido que ver con este insuflo de derechos humanos y de respeto a la vida privada que tiene hoy día como eje en la legislación civil y comercial actual, ¿verdad? Eh, Estos ejes fundamentales tienen que ver con la igualdad de cónyuges, sean estos hombre, mujer, sin distinción alguna de género, o la manifestación y la autopercepción sexual, género mantenga, nada de esto obstaculiza al reconocimiento de las formas familiares ni de los matrimonios y por supuesto menos de los divorcios. Igualdad de esposos ya es una forma casi arcaica de decirlo, igualdad de cónyuges, sin distinción de géneros, autonomía personal en la decisión de contraer o no contraer matrimonio y en la decisión de divorciarse o no divorciarse. Solidaridad familiar, que tiene que ver con ejes esenciales fundamentales tutelados desde el punto de vista de los derechos y deberes de cónyuges, también de excónyuges en ciertos aspectos esenciales que el Código Civil y Comercial reconoce
como elementos que surgen de la solidaridad familiar y deben mantenerse aún después del divorcio, aunque en forma muy limitada, como vamos a ver. Y allí nos vinculamos con los efectos derivados del divorcio. Muy bien. Esta autonomía de la voluntad y este orden público atenuado que reconoce el derecho matrimonial argentino actual y el derecho matrimonial patrimonial, hace que haya un orden público muy limitado, muy nuclear, en lo que tiene que ver con las obligaciones de cónyuges entre sí y con los regímenes patrimoniales, como hemos visto ya en clases anteriores, ¿verdad? Esto hace que se hayan diversificado, por ejemplo, los regímenes económicos del matrimonio. En cuanto a ese orden público, tutelado fundamentalmente para cónyuges, no entorpece la existencia de la autonomía de la voluntad en la elección del régimen económico. Y tampoco entorpece la autonomía de la voluntad al momento de regular los efectos del divorcio, como vamos a ver. Tal como decía Germán Vidal Campos hace ya unas cuantas décadas, en los aspectos de la vida familiar tiene que existir la mayor cantidad de libertad posible y de Estado, ¿no?, o de presencia de orden público, estrictamente lo necesario, ¿no?, en estos núcleos que vemos nosotros que el Estado se dedica a proteger, especialmente, por ejemplo, en la temática de la protección de la vivienda familiar. Nos situamos como siempre para reubicarnos, para volver a conectarnos con el derecho positivo, lo positivizado del Código Civil y Comercial, en la estructura del Código Civil y Comercial, con ese título preliminar que alimenta toda manifestación de derecho, ¿sí? Y en particular en el libro segundo de las relaciones de familia. Y también, en este caso, nos vamos a referir a alguna de las normas contenidas en el libro quinto y también al libro sexto. Ahora después vamos a ver en qué nos focalizamos en este sentido, ¿sí? Relaciones de familia, transmisiones de derecho por causa de muerte, porque el divorcio impacta en la sucesión, y a su vez un tema de una disposición que tiene que ver con la caducidad de uno de los efectos del divorcio, y por eso mencionamos a este libro sexto también. Muy bien, dentro del libro segundo nos vamos a situar en los aspectos del matrimonio, ¿sí? En esa primer parte aparece regida la situación del divorcio, y colateralmente también nos vamos a situar en el título octavo, en lo que tiene que ver con los procesos de familia, porque el divorcio se obtiene a partir de una sentencia judicial. Entonces, el Código Civil y Comercial nos establece mutabilidad del régimen económico, núcleo esencial del régimen primario común obligatorio, el divorcio incausado por presentación conjunta o también por presentación unilateral, e introdujo dos modificaciones sumamente importantes vinculadas al divorcio. Uno de ellos es la propuesta del convenio regulador, o el convenio regulador propiamente dicho, en el proceso de divorcio, y el otro es la compensación económica, como una figura especial, de alguna manera incorporada de otras legislaciones que ya la contemplaban, esto de la compensación económica, y que se encuentra íntimamente relacionado con la modificación del sistema alimentario y del sistema de las causas del divorcio. Tenemos hoy día que el divorcio no requiere ni de la manifestación, ni menos de la acreditación de causa alguna para solicitarlo. Por ende, la culpa o no culpa que se conocía antes del Código Civil y Comercial ya no tiene relevancia. No tienen relevancia los aspectos subjetivos de las conductas de cónyuges previas o como causales del divorcio. El divorcio se solicita porque no hay más voluntad de vida matrimonial, sea por parte de los dos cónyuges o por parte de uno solo de ellos o de una sola de ellas. Esto implica también una modificación, dijimos, en el sistema alimentario, que queda mucho más restringido
que lo que era el sistema alimentario entre cónyuges post-divorcio antes de la reforma del Código Civil y Comercial. Esto lo vamos a ver más pormenorizadamente, pero para ya ir entrando en tema. Entonces surge la figura de la compensación económica como una medida dispuesta por el Código Civil y Comercial para evitar la posibilidad de perjuicio en función de la desventaja económica que se produce para uno de los cónyuges o el gran desequilibrio económico que se produce para uno u otro cónyuge en función del divorcio vincular. Podrá decirse que esta mayor influencia de la autonomía de la voluntad en materia matrimonial de manera contextualiza el matrimonio. Bueno, algunos detractores de la reforma algo de esto dijeron, pero en definitiva se pone a los cónyuges frente a la posibilidad de ejercer un mejor y un mayor expresión, una autonomía de la voluntad tendiente a regular los aspectos de la vida personales y patrimoniales, ¿sí? Lo cual, en definitiva, nos habla de cónyuges puestos en paridad de situación y también de cónyuges que pueden fijar las propias reglas frente a las que pudiera fijar uniformemente, monocordemente el Estado. Bien, y frente a las distintas realidades familiares y matrimoniales de la vida de hoy, ¿sí? La expectativa de vida es una de las variables que quizás más ha influido en la cuestión matrimonial. No solamente porque las personas vivimos muchos más años, sino porque las personas, aún con muchos más años, deciden encarar la vida en común. Las distintas formas matrimoniales de diversos géneros, todo esto ha confluido en que el sistema anterior realmente quedaba absolutamente corrido de la realidad social en la cual estamos hoy día, ¿sí? Entonces, el régimen derogado atribuía culpas, discriminaba los efectos del divorcio a partir de las culpas, en materia alimentaria, en atribución de la vivienda, en la revocación de las donaciones, ¿sí? Y existía también en el sistema anterior el régimen de la separación personal, es decir, un régimen de un divorcio atenuado, como se le llamaba, en el cual cesaba la obligatoriedad o la obligación de la vida en común, del domicilio en común, pero no cesaban otros efectos de la vida matrimonial. También cesaba el régimen económico matrimonial, ¿sí? Y era también esta una causal de exclusión hereditaria conyugal para el cónyuge culpable. Entonces, el eje del sistema anterior, el eje estaba determinado por la atribución de culpas y en función de esto se regulaban los efectos del divorcio, ¿sí? El Código Civil y Comercial reconoció en el anteproyecto del 2012, en los fundamentos del anteproyecto, que la subjetivización de las causales de divorcio aparejaba, y su debate jurisdiccional, por supuesto, su alegación y su prueba, generaba un alto índice de destrucción y desgaste emocional, no solamente para quienes habían sido cónyuges, sino para las familias en general y para los hijos, ¿sí? Y por eso optó por un sistema de divorcio incausado. Por otra parte, las parejas se construyen y se destruyen en función muchas veces de las conductas de ambos cónyuges. El ingreso en la intimidad familiar para comprobar desde el punto de vista de un divorcio causado las motivaciones, los sentimientos o las circunstancias que llevaron a dos personas a ya no desear vivir juntos y a ocasionarse mutuamente mortificaciones, digamos, generaba una contienda judicial tremenda que se sustentaba en el tiempo, que perpetraba el conflicto y hacía que éste permaneciera durante mucho tiempo en las parejas separándose. Por supuesto que los conflictos familiares no se agotan por el hecho de que ya no existan las causales subjetivas, porque hay otros factores por los cuales las personas podemos continuar involucradas en un conflicto post-divorcio,
y que no están relacionadas con las causas, sino que aparecen en numerosos de los factores que vamos a ver. Pero el divorcio subjetivo y el divorcio controversial realmente no traía más que mayores sinsabores y complejidades a la separación y a la vida de familia distinta implicación de las personas cuando también hay hijos o hijas. La Argentina tomó la opción del divorcio siempre judicial, ¿sí? Nosotros necesitamos una sentencia de divorcio para que haya divorcio, ¿sí? Es decir, no se admitió ni el divorcio notarial ni el divorcio administrativo como existen en otras regulaciones. Veremos si con el tiempo el divorcio en sí mismo, el hecho del cese de la vida en común, no pasa a ser un trámite simplemente administrativo o eventualmente notarial. Hoy día está regulado para continuar siendo dictado por un juez, dictado una sentencia en función de una petición de índole judicial que requiere obviamente el patrocinio letrado. Muy bien, así que seguimos frente a los estrados judiciales para lograr el desvínculo matrimonial, ¿sí? Esto lo refería justamente el anteproyecto en la exposición de motivos, ¿sí? La exposición de motivos del anteproyecto del 2012 es una buena forma de comprender muchas de las normas del Código Civil y Comercial del año 2015, a pesar de que en el Código Civil y Comercial esa exposición de motivos fue dejada de lado, porque en definitiva sabemos todos que el Código Civil y Comercial tuvo algunas modificaciones del anteproyecto original del año 2012. Pero en materia de divorcio, esto se sustentó desde el comienzo, desde el propio anteproyecto. Muy bien. El ejercicio del derecho a no permanecer casado, a correrse del estado civil de casado, no exige la demostración de culpa, ¿sí? La culpa es simplemente, la causa determinante es simplemente la voluntad expresada, de a dos o de parte de uno y respondida o no respondida por parte del otro, ¿sí? Cuando algo de esto empieza a suceder, ¿sí? Cuando el desvínculo matrimonial se verifica, cualquiera de ambos cónyuges pueden reclamar el dictado de la sentencia de divorcio sin perjuicio de que hubiera transcurrido uno u otro término. No es necesario tampoco un término específico para solicitar el divorcio. Muy bien. Dos cuestiones interesantes de dos juristas importantes en nuestro derecho. Augusto Mario Morelo, que alguna vez dijo: el derecho no puede debilitarse en continua lucha con la realidad de los hechos, ¿sí? Los jueces no pueden ser fugitivos de la realidad. Esto importa necesariamente también un mensaje, importó en su momento un mensaje para el legislador para cambiar esta situación puntual del tema de los conflictos y las causas judiciales familiares. Y lo mismo Elena Hayton, ¿sí? Al plantear que los expedientes, los procesos no son ficciones, ¿sí? Y no deben contener ficciones, ¿eh? Y muchas veces la búsqueda de culpas o no culpas en los anteriores divorcios controversiales eran buscar casi ficciones, para poder realmente atribuir o no la culpa o la responsabilidad en la separación o en el divorcio. Muy bien. Ese debilitamiento de la noción de culpa es lo que se verifica en el Código Civil y Comercial. Esto implica una nueva forma de pensar el divorcio y el establecimiento de ciertas normas procesales en el ámbito del Código Civil y Comercial tienen que ver justamente con buscar la mejora del servicio jurisdiccional en este sentido para uniformar los trámites de divorcio. Antes del Código Civil y Comercial existían numerosas formas de interpretar los procesos de divorcio que los cónyuges podían llevar adelante. Y esas numerosas formas de interpretar hacían o no a una mayor rigidez al momento de intentar llevar adelante el proceso del divorcio vincular. Pero, así como existe toda la libertad para reclamar el divorcio en sede judicial, se requiere la existencia de regulación de propuesta para los efectos del divorcio, ¿verdad? Entonces,
toda petición de divorcio, dice el Código, debe estar acompañada de una propuesta que regule los efectos que se derivan de este. La omisión de propuesta impide dar trámite a la petición de divorcio si es peticionada por uno solo de los cónyuges. El otro eventualmente puede contestar con una propuesta reguladora distinta. O ambos pueden solicitar el divorcio vincular acordando aspectos del convenio regulador, aunque también es cierto que pudieran ambos demandar el divorcio y requerir la intervención jurisdiccional para regular los efectos porque no logran consensuar los efectos del divorcio. A su vez, los cónyuges, las cónyuges deben acompañar algún tipo de elemento o los elementos que tengan que ver con la posibilidad de esos convenios que van a llevar adelante. En la práctica, si uno de los cónyuges reclama el divorcio y se da traslado de esa petición al otro y formula una propuesta de convenio regulador, cuando el otro cónyuge o la otra cónyuge contesta, se presenta a estar a derecho, se fija una audiencia judicial para intentar acordar los aspectos vinculados, por ejemplo, con estos temas conexos, ¿no? Con estos efectos del divorcio. Por ejemplo, la atribución de la vivienda, una de las cuestiones más álgidas y más complejas en estos tiempos de tanta crisis económica, la situación eventualmente de alimentos en función de hijos menores de edad o hijas menores de edad, o hijos e hijas con discapacidades o vulnerabilidades en particular, o también para él o la cónyuge que reclame eventualmente mantener una prestación alimentaria en su favor. Esta posibilidad de que el convenio no surja de la primer demanda de divorcio o de las primeras actuaciones judiciales, no impide el dictado de la sentencia de divorcio. El desacuerdo, dice bien clarito el Código, no suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Entonces, esquemáticamente podemos tener divorcio unilateral con propuesta de convenio, presentación conjunta más convenio regulador, y siempre se deberá acreditar títulos de Estado y el cumplimiento de los recaudos fiscales y previsionales propios de los letrados. ¿Cuál es el contenido del convenio regulador? Bueno, la enunciación del Código Civil y Comercial es meramente ejemplificativa en este sentido. ¿Qué ejemplifica? Bueno, puede ser la atribución de la vivienda, puede ser cómo se va a llevar adelante el ejercicio de la responsabilidad parental, los alimentos, la atribución de vivienda, pero también pudiera ser parte del convenio regulador, por ejemplo, la calificación de los bienes, si estamos pensando en que los cónyuges o las cónyuges tuvieron un régimen de comunidad, de ganancias, pudiera ser la calificación de los bienes, el reconocimiento del carácter propio, del carácter ganancial de algún bien o de algunos créditos que se encuentren pendientes, o también de las deudas. Todo esto puede ser materia de convenio regulador. Esto es muy importante tenerlo presente porque este es uno de los núcleos también en los cuales aparece, bajo esta forma del convenio regulador, la manifestación de la autonomía de la voluntad de los cónyuges para regular sus relaciones personales, como puede ser el caso del ejercicio de la responsabilidad parental, ¿sí? Y patrimoniales. Todo esto puede ser materia de convenio. Esto fue muy importante en el año 2015 porque los criterios interpretativos también sobre la posibilidad de los divorciandos, de los excónyuges, de formular acuerdos en materia patrimonial, se encontraba también debatida, ¿sí? A pesar de que ya existía el artículo 236 del Código Civil derogado, que permitía el otorgamiento de acuerdos en este sentido, ¿sí? Pero el 439 borró toda duda respecto del alcance de la autonomía de la voluntad en esta materia. Todo esto puede ser conveniado, todo esto puede ser pactado. El juez en todo caso
deberá observar si algo del convenio o algunos aspectos del convenio o eventualmente todo el convenio no pudiera ser, digamos, un acto de vulneración de derechos de uno u otro cónyuge, ¿sí? O pudiera poner, digamos, en forma desventajosa al interés familiar de los hijos, ¿sí? Pero en principio lo que los cónyuges convengan es la ley que ellos mismos se dictan, ¿sí? Y que será parte de una homologación de convenio a producir dentro de ese mismo divorcio, como puede ser incluso con la propia sentencia de divorcio. Hay que acompañar los elementos, los recaudos que dan fundamentación a ese convenio, ¿sí? Y a su vez los aportes de prueba que eventualmente hagan al derecho en el caso de la propuesta de convenio, ¿sí? Muy bien. ¿Podrían remitirse a otras actuaciones? Por supuesto que sí. Pudiera ser que se hubieran dado inicio otros procesos jurisdiccionales previos al proceso de divorcio, como pudiera ser una atribución de vivienda o un juicio alimentario, y que hubieran celebrado allí algún tipo de acuerdo y que los cónyuges remitieran en su propuesta inicial, en su demanda de divorcio, a esos otros acuerdos. ¿Podrán remitirse a acuerdos extrajudiciales? Sí, también esto es posible. Digamos, el cauce que ha tomado el ejercicio de la libertad convenial o contractual entre cónyuges en este momento en el cual se están divorciando puntualmente, como es la demanda, permitiría que ellos pactaran conveniar extrajudicialmente, por ejemplo, la división de los bienes gananciales, si fuera el caso, o la forma de distribuirse los bienes después de un régimen de separación de bienes, si existieran, por ejemplo, condominios en el régimen de separación de bienes que los tuvieran como cotitulares. Es decir, no existe una obligación de judicializar todo tipo de acuerdo, particularmente en lo patrimonial, que pudieran llevar adelante los cónyuges, ¿sí? Ellos podrían conveniar extrajudicialmente, porque sabemos, como hemos visto en clases anteriores, que la liquidación del régimen económico de comunidad, la partición, podía llevarse a cabo de forma privada si ambos cónyuges son plenamente capaces, están de acuerdo y a su vez no hay oposición de terceros acreedores, ¿sí? Igualmente puede suceder en el régimen de separación de bienes, en el cual dijimos los cónyuges pueden haber acordado adquirir bienes en común, esto podría ser llevado adelante de esta forma, y por ende podrían remitir acuerdos extrajudiciales también, ¿sí? Ello es posible en la regulación. Muy bien. En la petición unilateral y el traslado de la demanda de divorcio, puede suceder que el otro cónyuge conteste, que acepta la propuesta reguladora, con lo cual, si hay aceptación de la propuesta reguladora, lograremos el convenio, ¿sí? Que se oponga a la propuesta reguladora, y entonces quizá en una audiencia judicial puedan llegar a conveniar algo a este respecto, o deban iniciar los procesos conexos para, por ejemplo, llegar a obtener una sentencia de liquidación y partición de bienes, o la atribución de la vivienda que fuera sede del hogar conyugal por decisión jurisdiccional, por poner dos ejemplos. Si el cónyuge a quien se dio traslado de la demanda de divorcio se presenta y nada dice, simplemente se presenta a estar a derecho, no podemos colegir de esto que haya un convenio regulador o un acuerdo, no dice nada, ¿sí? Sí se podrá llegar adelante la sentencia de divorcio, y si nada dice y no hay acuerdo, deberán ellos iniciar las acciones conexas respectivas. Vuelvo a atribución, alimentos, eventualmente liquidación y partición de bienes, o eventualmente ejercicio del cuidado personal de los hijos
en el cual, o de las hijas, en el cual tengan diferencias de criterios en este sentido. También puede suceder que frente a una petición unilateral con una propuesta de convenio regulador, directamente el otro o la otra cónyuge no se presente. Pero si está notificado, eventualmente se puede llegar igualmente a el dictado de la sentencia de divorcio vincular. Muy bien, el divorcio no se detiene, pasa a sentencia. Dijimos, aunque haya oposición a la propuesta, igualmente se designará la audiencia y se pasa a la sentencia. Y si nada se dice cuando está notificado, igualmente se designa una audiencia judicial como para que puedan comparecer ambos cónyuges con sus letrados y ver si es posible otorgar convenio regulador de los efectos del divorcio. En estos tiempos, las audiencias se llevan a cabo por esta misma vía que nosotros estamos llevando adelante esta clase hoy con los sistemas del Google Team que ha implementado la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Las audiencias son también en este sentido telemáticas. La ventaja de las audiencias telemáticas, a pesar de las dificultades técnicas que alguien pueda tener, que no son tantas, por cierto, hoy día todo esto está muy divulgado, pero tiene la enorme ventaja de permitirle a personas que están en distintos ámbitos territoriales poder llevar adelante una audiencia y de alguna manera lo telemático ha facilitado en algún punto a algunas personas el acceso a la jurisdicción. ¿Sí? Hace pocos días llevábamos adelante en uno de los juzgados de aquí de Mar del Plata, una audiencia con una persona desde su casa, el abogado aquí en Mar del Plata, la otra persona, integrante de la relación familiar en Mendoza, y el abogado de esa otra persona también aquí en Mar del Plata. ¿Sí? Si pensamos en los costos que significa la celebración de una audiencia presencial, en muchos casos con personas que ya no viven en la misma provincia, nos vamos a dar cuenta que, más allá de todo lo terrible que nos ha representado esta pandemia, desde el punto de vista del ejercicio de los derechos por vía informática en el ámbito judicial, vamos a tener un saldo que probablemente sea positivo en el hecho de buscar estas herramientas nuevas que nos permiten trabajar a distancia y, vuelvo a decir, permiten el acceso a la justicia en momentos y en circunstancias personales de algunos en los cuales no sería posible llevar adelante la audiencia todos juntos en una misma sede departamental. Bien. Disculpe, doctora, yo tengo una consulta. ¿Cómo no? ¿Con quién estoy hablando? Galván Pamela. Bien, sí. Disculpe, tengo una consultita respecto a la propuesta. ¿La propuesta en sí contiene la petición de divorcio Sí. o se refiere solamente al tema económico patrimonial? No, no. La petición de divorcio dice, bueno, yo soy Pamela Galván. Vengo con el patrocinio letrado de, bueno, a ver, no sé, alguien que está allí en la cátedra, Lucía Rodríguez Fanelli, ¿sí? Entonces, Sí. demando el divorcio, ¿sí? Me casé en el año 2019 y con la pandemia, ya está. Demando el divorcio. Propongo que, como, por ejemplo, no tenemos bienes, no tenemos nada para dividir. Señalo que no tenemos bienes, no tenemos nada para dividir. Pero propongo para la atribución de la vivienda que yo permanezca en ella hasta el año 2021 y en enero del 2021 le reintegro a mi cónyuge la vivienda. Propongo que que el cuidado personal de nuestra hija Noé sea ejercida, que el cuidado personal recaiga en ambos con la modalidad, no sé, compartida, lo que a usted le parezca, ¿sí? Propongo que los alimentos sean abonados por mi cónyuge, mi ex cónyuge, en la suma de 6.000 pesos mensuales. ¿Sí? Esta es la propuesta. El pedido de divorcio y la propuesta. Perfecto, bien.
de Él esto. puede estar en cuando se está en desacuerdo en la propuesta en sí, pero no se puede estar en desacuerdo en cuanto a la disolución del matrimonio. No, Claro, no. bien, A ver, perfecto. no hay vía de oponerse al andamiaje del divorcio. ¿Podría alguien decir, bueno, yo reconvengo por nulidad? Planteo nulidad de matrimonio en vez de divorcio. Podría ser, Bien, eso sí, podría ser. Pero no podría oponerse al divorcio en sí. ¿Mm? Esa es la situación perfecto. distinta al sistema anterior. En el sistema anterior, Perfecto, gracias. claro, en el sistema anterior, al decir, por ejemplo, hace 5 años que estamos separados de hecho, yo vengo a pedir el divorcio vincular. Se fundaba, en ese caso, en una causal objetiva, que era la falta de cohabitación, sin voluntad de volver a unirse, ¿no? Y los cónyuges respondían, no es cierto que estemos separados de hecho desde hace 5 años. Y bueno, allí podríamos empezar a debatir toda la cuestión de si se daba la causal o no se daba la causal. Hoy día nada de eso es posible. Se puede estar en desacuerdo respecto de los efectos y la forma de regular esos efectos. Y si hay desacuerdo y la intervención jurisdiccional a partir del divorcio con la audiencia de intento conciliatorio no triunfa, es decir, no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo sobre los aspectos conexos del divorcio, sobre los efectos, entonces las partes tendrán que iniciar procesos incidentales o procesos conexos vinculados a el cuidado personal, los alimentos, la atribución de vivienda o los bienes, lo que fuera el caso. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Entonces, Perfecto, doctora, gracias. bueno, entonces, ¿qué sucede con la comunidad? Si el régimen que rigió en la existencia del matrimonio fue el régimen de comunidad, el divorcio ocasiona la extinción del régimen, ¿sí? Tanto la anulación del matrimonio, el divorcio, o la separación judicial de bienes, como vimos en la clase anterior, produce la extinción de la comunidad con efecto retroactivo, y aquí tiene otra vez importancia cuando se notificó la demanda de divorcio. A ese día en que se notificó la demanda de divorcio, o cuando fue pedida en forma conjunta al día en que se entabló la demanda conjunta de los cónyuges, ¿sí? Pero el código también prevé que si la separación de hecho fue previa a la anulación o al divorcio, la sentencia tiene efectos retroactivos al día de esa separación. Y como mencionamos en la clase que trabajamos, régimen económico del matrimonio, si no existiera acuerdo por esa fecha, entonces, en principio, la jurisprudencia ha interpretado que debe debatirse sobre la fecha de la separación de hecho en el proceso de liquidación de bienes, porque es allí donde cobra importancia, ¿sí? Muy bien. Entonces, el orden público familiar se encuentra como replegado, ¿sí? Se retira de la relación de los cónyuges y se detiene específicamente en las cuestiones que tienen que ver con la tutela de niños, con la tutela de niñas, con la tutela de adolescentes y con las personas con vulnerabilidad psíquica. Si uno hace un raconto del impacto del orden público en todo el derecho familiar, advierte que en las relaciones matrimoniales hay un corrimiento de ese orden público, ¿sí? Ya no interesa tanto al Estado cómo las personas adultas regulan la situación de la vida matrimonial y el divorcio, ¿sí? Sino que al Estado le interesan y entiende que debe haber normas inconmovibles en otras esferas en las cuales es necesario tutelar derechos especialmente sensibles, ¿sí? Muy bien. Un efecto importantísimo, decíamos hoy, del divorcio vincular. ¿Qué sucede con la atribución del uso de la vivienda? ¿Sí? En la vida matrimonial ha habido una en la cual han convivido. Bueno, ¿qué pasa con la atribución? Este es uno de los factores quizá más importantes o de más relevancia, ¿no? ¿Quién se retira de la vivienda? Cuando no hay acuerdo, ¿sí? Porque esto puede ser parte de un acuerdo jurídico o un acuerdo fáctico que se mantiene en el tiempo. Simplemente
uno de los dos se retira y el otro permanece en la vivienda. Si uno se retira y el otro permanece en la vivienda, no hay reclamos entre ellos, de índole jurisdiccional o reclamos por cartas de documento, intimaciones. Hay tácitamente una aceptación de que uno permanezca y el otro se haya retirado. La atribución del uso de vivienda puede ser parte de una demanda judicial cuando quizá uno o una de las cónyuges se retira de la vivienda, pero a su vez se retira quizá forzado o forzada por circunstancias agraviantes de la vida desquiciada en común, y reclama al juez la atribución de la vivienda, ¿sí? Y el juez podrá hacer, o la juez podrá hacer disposición, podrá disponer la atribución de la vivienda con un plazo de duración o con diversos efectos, ¿verdad? ¿Qué pautas deberá tener en cuenta para la atribución de la vivienda? Estamos hablando de atribución de vivienda entre cónyuges. Bueno, ¿a quién se le atribuye el cuidado de los hijos? Esta va a ser una pauta que va a tener que tener en cuenta. La circunstancia económica eventualmente más desventajosa que tenga uno u otro cónyuge para obtener una vivienda, el estado de salud y la edad de los cónyuges, y también se enuncia los intereses en la norma del 443, los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Podríamos pensar que si hay hijos o hijas mayores de edad con vulnerabilidades psíquicas o discapacidades que convivan con uno u otro cónyuge, este podrá ser un interés tenido en cuenta, porque no estamos hablando allí de atribución del cuidado, ¿sí?, de hijos o hijas, sino que estamos pensando en quizá hijos e hijas mayores de edad, pero con situaciones puntualmente de vulnerabilidad específica. La atribución de vivienda que se le haga a uno o a otra cónyuge tendrá que ver también con esta situación. La atribución del uso de vivienda como causa de fondo para distinguirla de la exclusión de vivienda eventualmente de la ley 12.569 de violencia familiar, es un proceso judicial que frente a su iniciación, en principio se dará intervención en el ámbito de la provincia de Buenos Aires al consejero o consejera de familia como para intentar llevar adelante una audiencia de índole conciliatoria con debido patrocinio letrado. Si no es posible el acuerdo, entonces se tratará de un juicio sumarísimo en el cual habrá que poder hacer un relevamiento probatorio para saber cuál va a ser la decisión final a tomar. Eventualmente pueden también allí haber planteos de índole cautelar, como para deber resolver el juez o la jueza que intervenga una medida cautelar de atribución eventualmente provisoria. Muy bien. Un fenómeno que no está dicho en las normas, pero que pudiera tener, y es también algunas veces parte de la evaluación jurisdiccional del contexto familiar que se debe tener en cuenta, la existencia de convivencia previa, porque hoy día es muy común que las personas que se divorcian hayan tenido un tiempo de vida matrimonial, pero también un tiempo previo de convivencia, ¿sí? Y esa convivencia de alguna manera estar, bueno, marcando parte de lo que hay que resolver en la resolución del vínculo de divorcio, ¿sí? Menciono esto porque no está dicho en la norma que también eventualmente la convivencia previa es otro factor, pero en todo caso es otro de los factores que tenemos que tener en cuenta en el ámbito de la observación de un contexto familiar para definir la atribución de la vivienda. Muy bien. El planteo cautelar puede venir de la mano de la norma del artículo 721 del Código Civil y Comercial, y aquí enlazamos el título de las relaciones matrimoniales con el título de los procesos de familia dentro de este mismo libro segundo del cual venimos hablando. Como parte también de lo que tenemos que mencionar de... A
están consultando los chicos si habíamos podido ingresar. Bien, vamos a poner que sí. La gente del centro estudiante estaba preocupada a ver si habíamos podido ingresar en la clase. Bueno, como efecto de la atribución de la vivienda familiar, ¿qué puede suceder? Bueno, este bien podrá ser que la vivienda atribuida sea en un régimen de comunidad, un bien ganancial o un bien propio. Y el código establece la posibilidad de que se demande por parte del cónyuge o la cónyuge a quien no se atribuye la vivienda una renta compensatoria por el uso del inmueble en favor de quien no utiliza la vivienda, ¿sí? Podría ser el caso en el cual pudiera fijarse, tenemos que tener un parámetro de toda la situación personal y patrimonial del cónyuge a quien se atribuyó la vivienda y del cónyuge que quedó excluido, como para ver si el pedido de la compensación por la utilización del bien corresponde, si procede que sea fijado esto, ¿verdad? Tenemos que pensar que si esa atribución de vivienda también se plantea en función de atribución de cuidado personal de hijos o hijas menores de edad, la situación se complejizará allí. Pero algunas veces la atribución de vivienda se realiza entre personas adultas que no tienen hijos e hijas menores a cargo, tampoco tienen hijos o hijas con discapacidades, y de alguna manera se encuentran en un plano de posibilidad quizá de fijarse una renta económica en favor de quien fue excluido o quien no fue, a quien no le fue atribuida la vivienda familiar y que por ende debe obtener una vivienda por sus propios medios. Entonces esto será parte de una evaluación general de la situación. No siempre se determina la procedencia de un canon locativo en particular, ¿sí? Esto es materia de análisis en cada caso, como resulta la aplicación de todas las normas en materia familiar, ¿sí? También pudiera ser que en la atribución de vivienda se imponga la obligación de no enajenar, o que hubiera sido pactado por ambos cónyuges la obligación mutua de no enajenar, o que ese inmueble no sea partido ni liquidado, ¿sí? En una atribución de uso de vivienda. Tengamos presente esto. Aquí estamos hablando de atribución de uso, no estamos haciendo partición y adjudicación o atribución preferencial como veíamos en la extinción del régimen económico matrimonial. Acá hacemos atribución de uso de la vivienda. No hay generación de un derecho real especial para el cónyuge atribuido de vivienda. ¿Se comprende esto? ¿Soy clara en esto que estoy explicando? Me gustaría que Sí, sí. me dieran en la alerta, ¿eh? ¿Sí? Bueno, Sí, es sí. decir, atribuir profesora. atribuir uso no implica atribuir derecho de propiedad, ¿eh? Eso quiero que notemos la diferencia, ¿sí? No estamos en el periodo de la partición y atribución preferencial del bien, o atribución simplemente porque se dividen y se adjudican los bienes y la vivienda que fue sede del hogar conyugal haya sido atribuida a uno de ellos. Bien, esta atribución de uso de vivienda, que puede ser conveniada entre los cónyuges o puede ser decidida judicialmente, para producir efecto frente a terceros, requiere inscripción registral. Pensemos que el atribuido o la atribuida, ¿sí?, que reside en la vivienda puede no ser el o la titular registral. ¿Y por qué marco esto? Porque en el sistema de las deudas separadas de los cónyuges, en los dos regímenes económicos y en la indivisión postcomunitaria, esto tiene mucha importancia, ¿sí? Porque si no hay una inscripción registral, ese bien responderá por las deudas de ese o esa a quien no se le atribuyó la vivienda, ¿sí? En la situación en la cual él o la excónyuge atribuida de esta vivienda para su uso no sea él o la titular registral, ¿sí? Entonces, la protección frente a terceros de esta atribución de vivienda se logra si hay inscripción registral. Muy bien.
Si se tratara del supuesto de un inmueble alquilado, esta es una norma que puede traer algunas complejidades, el cónyuge no locatario tiene derecho a continuar la locación hasta el vencimiento del contrato. O sea, estamos en el supuesto de dos personas que habían alquilado la vivienda en la cual residían en vigencia del matrimonio, ¿sí? Si se trata de un inmueble alquilado, entonces la atribución de vivienda le permite a que si es el no locatario el que fue atribuido, al que se le atribuyó esta vivienda, podrá continuar en la locación hasta el vencimiento del término del contrato, manteniéndose el mismo obligado al pago, y las garantías que se hubieran constituido de inicio en esta relación locativa que se tiene con un tercero, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el matrimonio, ni con los excónyuges. El locador, entonces, deberá respetar esta atribución de vivienda hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose el obligado al pago, aunque quien permanece en la vivienda no es el que fue inquilino original, ¿sí? ¿Podría darse este supuesto? Bueno, la ley regula la atribución de la vivienda en el caso de vivienda alquilada. ¿Cuándo finaliza esta atribución de vivienda? ¿O cómo puede finalizar? Bueno, el 445 nos establece las causales, ¿no? Bueno, cumplimiento del plazo fijado por el juez en su caso, o por el convenio, porque la atribución de vivienda podía venir por un convenio de un tiempo en particular. En uno de los ejemplos que mencionamos hace un rato, yo decía, bueno, yo como cónyuge que me divorcio, o Pamela que se estaba divorciando, en realidad Pamela proponía permanecer en la vivienda hasta el 1 de enero del 2021, ¿verdad? Llegado el 1 de enero del 2021, se termina ese derecho de atribución del uso de la vivienda, ¿sí? Porque lo convenieron así, porque el cónyuge o la cónyuge de Pamela vino y dijo, estoy de acuerdo con el convenio. Entonces, esto terminó siendo un convenio. Muy bien. En esos supuestos, entonces, finaliza por el cumplimiento del plazo. Por cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su fijación o para su atribución. Resulta que aquel o aquella cónyuge a quien se atribuyó la vivienda mejoró llamativamente en su situación económica, falleció un tío y le dejó una fortuna, o empezó a generar ingresos por su profesión, que le redituaron un pasar económico muy holgado, y el cónyuge o la cónyuge que quedó que quedó excluido de esta vivienda, solicita el cese, ¿sí? Y entonces allí quizás sea materia de prueba si no hay convenio. Si no se ponen de acuerdo en que esta atribución de vivienda debe cesar, bueno, quizá la decisión judicial deba decirlo en ese sentido si se logra comprobar el cambio de las circunstancias. Y también por las mismas causales de indignidad previstas en materia sucesoria, ¿sí? Muy bien. En un comienzo podía preguntarse uno si eran aplicables estas formas de cese de atribución de la vivienda a las atribuciones de vivienda otorgadas antes de la vigencia del Código Civil y Comercial, y evidentemente con aplicación del artículo 7 y de las normas directamente aplicables para las situaciones jurídicas que todavía producían sus efectos, esto podía ser aplicado, es decir, estas causales del artículo 445. Muy bien. Volviendo a los convenios, que hacen a que los divorcios sean un poco menos traumáticos. En el convenio regulador, en el régimen de comunidad, ¿qué se puede pactar? La liquidación del régimen, ¿sí? La calificación de los bienes, dijimos hoy, pero también se puede pactar el avalúo de esos bienes, es decir, qué valor tienen esos bienes, para evitar la necesidad de las tasaciones judiciales. También se puede pactar las recompensas de las cuales hablamos en la clase anterior que tuvimos juntos. También se puede hablar de las compensaciones. Se puede acordar cómo administrar los bienes en el periodo de la indivisión. Todo esto se puede pactar en relación a los bienes. Hablamos de atribución, hablamos de pactos respecto a los bienes.
En el régimen de separación, si dos personas se divorcian y han tenido un régimen de separación de bienes vigente entre ellos, se puede pactar la división de los bienes que hubieran comprado en condominio, ¿no? La contribución de las deudas respecto del régimen primario. Cuando decimos régimen primario hablamos de las disposiciones comunes aplicables a todos los regímenes, que dice así pomposamente la ley, en realidad son dos regímenes, comunidad o separación. Pero esa contribución a las deudas también podría ser parte de un pacto, ¿sí? Y finalmente recordemos que el convenio regulador aprobado judicialmente queda integrado en la resolución judicial y tiene toda la eficacia procesal que esto genera, ¿sí? Toda la eficacia procesal. Muy bien. Bien, el juez podría exigir que el obligado a determinadas prestaciones otorgue garantías reales o personales como requisito para la aprobación de un convenio, ¿sí? Por eso, nosotros tenemos que tener presente que la libertad contractual rige en este aspecto, ¿sí? Pero la decisión judicial sobrevuela, ¿no? La decisión judicial sobrevuela en este sentido. El convenio debe ser mirado judicialmente y eventualmente si hubiera circunstancias demasiado desventajosas para uno u otro cónyuge, se podrían peticionar estas garantías, ¿sí? O se podría eventualmente convocar a una audiencia para tener en la inmediación la posibilidad de observar si realmente la libertad contractual está siendo ejercida debidamente por parte de los cónyuges, o si no hay una situación eventualmente de vulneración de derechos de uno u otro, ¿sí? Muy bien. En las prestaciones por divorcio, post-divorcio, perdón, nosotros dijimos el divorcio se ha flexibilizado totalmente, el divorcio es incausado y hay incentivos de alguna manera para la autocomposición del conflicto, ¿sí? Porque se valora especialmente la autonomía de la voluntad. Y aparece esta figura específica, ¿sí? Que en realidad busca solucionar situaciones desventajosas patrimoniales entre los cónyuges, las llamadas prestaciones compensatorias, ¿sí? O compensaciones, ¿eh? Esto puede ser entendido desde el punto de vista de una prestación compensatoria que se mantiene en el tiempo en forma periódica. Bueno, algunas legislaciones lo han establecido en este sentido, como el caso de Francia, Italia, Chile mismo, ¿sí? Digo por mencionar una legislación que nos es más cercana territorialmente, ¿verdad? Y esto implica la posibilidad de una prestación económica periódica efectuada por un cónyuge al otro, una cónyuge, debido a que como consecuencia, en las distintas legislaciones, ya sea por la separación personal o el divorcio vincular, nosotros sabemos que es el divorcio a secas, que es el divorcio vincular, cuando uno u otro ha quedado en una situación económica desfavorable en relación con la que tenía durante la vigencia del régimen matrimonial, ¿sí? De la forma, la gran discusión fue si mantener prestaciones compensatorias o mantener alimentos, ¿sí? En la reforma del Código Civil y Comercial. En general, la tendencia es al mantenimiento de prestaciones compensatorias o compensación y no derecho alimentario en términos generales. En nuestra legislación se tomó en cuenta la posibilidad de la compensación a secas o de las prestaciones compensatorias. Y ahora vamos a ver por qué. En realidad tiene que ver más que nada con la forma de pago, ¿sí? El cónyuge a quien el divorcio produce, dice nuestra ley, un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene como causa adecuada el vínculo, digamos, la ruptura del vínculo matrimonial, tiene derecho a una compensación. Esa compensación puede consistir en una prestación de renta por un tiempo determinado, por eso hablábamos de una prestación compensatoria, o puede ser eventualmente con, digamos, con plazo indeterminado, o eventualmente con una sola compensación, es decir, con una sola entrega dineraria, ¿sí? Puede ser prolongada en el tiempo
o a partir de un solo desenvolvimiento. ¿Cuáles son las pautas para la fijación de la compensación económica? Entonces tenemos que partir que uno u otro cónyuge quedaron en una situación desventajosa patrimonialmente como consecuencia de la ruptura de la vida en común. ¿Qué elementos vamos a tomar en cuenta para la fijación? El estado patrimonial del cónyuge, de los cónyuges, al inicio y a la finalización de la vida matrimonial, la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia, la crianza y educación de los hijos en la convivencia y luego del divorcio, la edad y el estado de salud de los cónyuges e hijos, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo, ¿sí?, de aquel que solicita la compensación económica, la colaboración que se hubiera prestado a las actividades que realizó el otro cónyuge, la atribución de la vivienda también, y esta compensación económica, el Código nos dice que podrá ser solicitada con un término de caducidad. La petición caduca si transcurren 6 meses de, dice el Código, dictada la sentencia de divorcio, ¿sí? Yo mencionaba hoy que nosotros íbamos a hablar del libro segundo, pero que íbamos a mencionar algún aspecto vinculado al libro sexto, ¿sí? Estas regulaciones tendientes a disposiciones que se aplican en tanto a los derechos personales como a los derechos reales. Y aquí mencionamos la caducidad, y justamente uno de los aspectos que se regula en el libro sexto es la caducidad de derechos, ¿verdad? Esta petición de caducidad de derechos deberá ser ejercida entonces dentro de los 6 meses de dictada la sentencia de divorcio. Pero algo que hay que tener en cuenta, y que en un principio la jurisprudencia fue un tanto titubeante y después se marcó en ese sentido, es que la caducidad podrá y deberá ser dictada de oficio por los jueces en tanto se vincule a derechos del orden público del Estado. Es decir, que cuando no hay afectación del orden público en el ejercicio o en el derecho en sí del cual estamos hablando, la caducidad no necesariamente se dicta de oficio por parte del juez. En definitiva, si alguien entabla una demanda por fijación judicial de compensación económica y se demanda fuera del término de los 6 meses y la contraparte, al contestar, no interpone la caducidad del derecho, no entabla la caducidad del derecho, se podrá seguir adelante con el debate jurisdiccional porque el juez no tiene obligación de pronunciar la caducidad de oficio. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta, reitero, porque la caducidad debe ser articulada para que el juez tenga que pronunciarse sobre la misma. ¿Sí? Bien, entonces, estos son los elementos a valorar para ahondar sobre la procedencia de una compensación económica. Pero partiendo de la base que primero tengo que inicialmente advertir la existencia de un desequilibrio económico fundado en la situación de la ruptura de la vida matrimonial. ¿Sí? Les voy a dejar después en el campus un par de fallos sobre compensación económica matrimonial como para ir viendo de qué forma se están interpretando estas normas en el derecho argentino. Y un comentario también a fallo salido bastante recientemente que tiene que ver justamente con la interpretación judicial de cuándo corresponde la compensación económica y cómo definirla por parte de los jueces o las juezas. Es una institución novedosa, con lo cual empieza a haber jurisprudencia, ¿sí? Y es una determinación que exige el estudio, nuevamente, como decíamos hace un ratito, del caso concreto y puntual. Las circunstancias personales de vida, ¿sí?, de la forma de organización de la vida familiar tienen mucho que ver en esta materia, ¿sí? Muchísimo que ver. No hay soluciones estandarizadas de ninguna índole en materia de determinación de procedencia y fijación
de la compensación económica en favor de uno u otro cónyuge. Muy bien. 441 es la norma que lo establece en particular. 442, las particularidades. Yo después les paso el Power también, más allá de esto que tienen la clase grabada, les paso el Power si quieren mirarlo en lo particular. Un tema que cobró importancia después de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial fue el famoso artículo 7, ¿sí? Que estableció la eficacia temporal de la ley, ¿sí? Similar o análogo al contenido en el artículo 3 del Código Civil derogado, ¿sí? Las leyes, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario, bueno, y la regulación específica del derecho de consumo. Muy bien. Por eso, los divorcios en trámite, a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, la jurisprudencia resolvió que debían adecuar el caso a las normas del Código Civil y Comercial. Esto generó jurisprudencia en su momento en este sentido, debate doctrinario, pero finalmente la uniformidad de la jurisprudencia entendió que correspondía la adecuación de los casos a las normas del Código Civil y Comercial, porque el divorcio efectivamente se logra por la sentencia judicial. Por ende, el proceso en trámite de divorcio no es ni más ni menos que esto, un proceso en trámite de divorcio al cual le eran aplicables las nuevas normas del Código Civil y Comercial, con la ausencia de causal y la ausencia de subjetivización en las culpas del divorcio y su correlato en los efectos tal y cual como estaban regulados con anterioridad al año 2015. Muy bien. Y avanzando para llegar, estos son todos casos de aplicación de las normas del Código Civil y Comercial, y también la aplicación de la sentencia de divorcio, la fecha de declaración de la separación de hecho y la fecha de cese del régimen económico de matrimonio, del cual ya hablamos. Se los dejo como para que lo puedan eventualmente consultar o buscar. Quería llegar a algo que tenemos por acá. Esto es jurisprudencia de aplicación de lo que vimos en la clase de la extinción del régimen económico, a los alimentos postdivorcio, ¿sí? ¿Qué pasa con la obligación alimentaria entre cónyuges? Muy bien. En principio, la obligación alimentaria entre cónyuges rige en vigencia del matrimonio y en la separación de hecho. Los alimentos post-divorcio son legislados restrictivamente e interpretados restrictivamente, ¿sí? En principio, las prestaciones alimentarias, dice el artículo 434, pueden ser fijadas aún después del divorcio. Pero cuidado, porque aquí tenemos que tener presente que escindimos la obligación alimentaria de todo criterio de culpa, porque la culpa ya no existe en el divorcio tal y cual se legisló en el sistema argentino. Entonces, ¿a favor de quién puede ser establecida jurisdiccionalmente una prestación alimentaria? Y aquí tenemos el decálogo, ¿no?, que nos trae, o los requisitos que nos establece el 434. A favor de quien padece enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus herederos. Vemos cómo aparece el núcleo de la solidaridad familiar frente a una circunstancia puntual y extrema. Enfermedad grave preexistente al divorcio, cuando él o la cónyuge tienen impedimento para autosustentarse. Y allí la obligación alimentaria se mantiene y se transmite a los herederos del alimentante, en que es una obligación alimentaria especialmente reforzada, ¿sí? También a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de obtenerlos, teniendo en cuenta los incisos B, C y E, que ahora después vemos, de la forma de regular la obligación alimentaria en la convivencia o en la separación de hecho. Pero cuidado, porque aquí la norma establece una limitación temporal
a esa obligación alimentaria. No puede tener más tiempo de duración que lo que duró el matrimonio. Esa obligación alimentaria reconocida en favor de quien no tiene recursos suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. ¿Sí? Y a su vez, en este caso, no procede a favor del que recibe compensación económica. Lo que vimos hace un momentito. Esta compensación que busca evitar el desequilibrio sufrido a partir del divorcio en cuanto a la disparidad de situación económica entre los cónyuges. En los dos supuestos, la obligación cesa si desaparece la causa que motivó, o si la persona beneficiada contrae matrimonio o vive en unión convivencial, o cuando se incurren las causales de indignidad. Pero, obviamente, más allá de esto que implica la definición jurisdiccional de los alimentos, es decir, demanda, contestación y decisión judicial, puede haber convenio de los cónyuges en este sentido. Puede haber convenio de los cónyuges en este sentido. Puede estar tanto en el convenio regulador del divorcio, ¿sí?, que refiere a los alimentos entre cónyuges, y rigen allí las pautas convenidas entre ellos. No hay inconveniente en esto. Bien, y para ver en función de qué se determinará o qué análisis, vieron que acá en el inciso B del 434 se menciona que esta persona que no tiene los recursos propios ni posibilidad de razonable de procurarse vías de subsistencia, dice el inciso, habrá que tener en cuenta los incisos B, C y E del artículo 433. El artículo 433 nos establece en general las pautas para la determinación de cuota alimentaria en vigencia del régimen, en vigencia del matrimonio, perdón, y a su vez en la separación de hecho, ¿sí? Esto es importante, también en la separación de hecho hay obligación alimentaria entre los cónyuges. ¿Sí? Durante la vida en común y separación de hecho, para la cuantificación de alimentos hay que tener en cuenta edad y estado de salud de ambos cónyuges, capacitación laboral y posibilidad de acceso a un empleo, ¿sí?, y atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar. Es importante tener en cuenta esto de la capacitación y la posibilidad de acceder al empleo, ¿sí? Alguien puede estar capacitado laboralmente, haber dejado durante muchos años de ejercer una profesión, una industria, una vía de vida económica, y encontrarse en la imposibilidad concreta de acceder a un empleo, ¿sí? O puede estar supercapacitado o sobrecapacitado para el lugar donde finalmente termina residiendo, ¿sí? Si alguien ha sido, no sé, técnico en LASA y viene a vivir a una localidad de la Argentina, en cualquier provincia en la cual esté viviendo una localidad de 2.000, 3.000 habitantes, muy probablemente su capacitación, salvo que encuentre una vía telemática que le permita ejercer su capacitación, no le permitiría obtener un empleo. Digo esto para que tengamos en cuenta que no solamente la capacitación laboral, técnica o teórica que alguien pueda tener es el único determinante. El criterio es el criterio de realidad, capacitación y posibilidad de acceso a un empleo, ¿sí? Reitero, la determinación de la prestación alimentaria post-divorcio es esencialmente de carácter restrictivo desde la ley, no está fundado en la subjetividad y la interpretación jurisdiccional ha ido siendo también en este sentido restrictiva. Bien, esto que continúa, estas filminas que continúan, explicitan de alguna manera un esquema de cómo entendemos o cómo se entiende en la actualidad la cuestión de los alimentos entre cónyuges post-divorcio, ¿sí? Desaparecen los alimentos por culpabilidad o inocencia. Yo voy a reiterar esto muchas veces, para que entendamos que la obligación alimentaria actualmente entre cónyuges post-divorcio y en separación de hecho, y mucho más en post-divorcio, tiene que ver con de qué forma se organizó la vida económica familiar y no en función de culpas, ¿sí? Los dos supuestos excepcionales en los cuales el 434 reconoce en favor de uno el derecho y en contra del otro la obligación alimentaria
aparecen con la enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. ¿Sí? Primer tema, en rojo como para recordarlo bien. Y, a su vez, el otro supuesto es a favor de quien no tiene los recursos suficientes, ni la posibilidad económica, ni la posibilidad, perdón, razonable de procurárselos, y la obligación no puede tener duración superior al número de años que duró el matrimonio, y no procede a favor de quien percibe la pensión compensatoria. ¿Sí? El convenio regulador, por supuesto, puede existir. Belucio ha calificado esto, Claudio Belucio, como alimentos contractuales, en los cuales existe el amplio margen de ejercicio de la autonomía de la voluntad entre los cónyuges. ¿Sí? ¿Qué pasa con los alimentos fijados en el viejo sistema? ¿Sí? Es decir, en el sistema del Código Civil, cuando había culpables e inocentes, ¿sí? Y bueno, allí tenemos distintos tipos de pronunciamientos judiciales, ¿sí? Es posible la aplicación ipso iure de las normas, diciendo cesan todo tipo de alimento otorgado con anterioridad a la vigencia del Código Civil y Comercial. Ya esto se está diluyendo por el paso del tiempo, pero las discusiones fueron en este sentido, y aún hoy podrían ser en este sentido. El Código Civil y Comercial, dijo algún fallo, no puede aplicarse ipso iure, haciendo cesar sin más la obligación alimentaria. En todo caso, habrá que ver los contextos y analizar si es posible el cese de la obligación alimentaria pactada entre cónyuges o atribuida por decisión jurisdiccional de culpable e inocente antes de la vigencia del Código Civil y Comercial, ¿verdad? Otros pronunciamientos judiciales dijeron que no debían seguir siendo abonados los alimentos, y que en tanto no encuadraran derechamente en el 434, debían ser directamente cesados, esa obligación alimentaria. Muy bien. Más allá de esto, y de los distintos pronunciamientos que existieron en este sentido, quiero determinar en este otro efecto que tenemos conexo con la situación del divorcio. El divorcio es una causal de exclusión hereditaria, ¿sí? Entonces, frente al divorcio, también dice el 2437, frente a la separación de hechos y al cese de convivencia resultante de una decisión judicial, se excluye el derecho hereditario entre cónyuges. Los cónyuges en el derecho argentino son un orden sucesorio previsto desde la ley. Es decir, cuando una persona casada fallece, su cónyuge lo hereda. No importa qué régimen económico ha tenido, importa que es cónyuge. Si hay un régimen económico de comunidad, el fallecimiento producirá la extinción del régimen económico, como vimos en clases anteriores, y también, por supuesto, nacerá en el supérstite la vocación hereditaria. Si hay un régimen de separación de bienes, nacerá la vocación hereditaria a partir de la muerte del otro cónyuge y se finaliza el régimen de separación de bienes, ¿sí? Entonces, el divorcio produce la exclusión hereditaria. Aquel o aquella que está divorciado no tiene carácter de heredero en la transmisión hereditaria del cónyuge fallecido o fallecida, ¿sí? Esto implica que no recibirá de ninguna manera derechos a partir del fallecimiento en tanto heredero o heredera. Si esa persona divorciada o divorciado no hubiera liquidado y partido el régimen de la comunidad y todavía existieran gananciales que debieran ser partidos y liquidados, tendrá ese derecho a obtener la porción de los gananciales, pero escindida de la calidad hereditaria, dividida de la calidad hereditaria porque no es heredero. ¿Sí? Bien, bueno, de esta forma hemos
finalizado el tratamiento de estos aspectos, de los efectos del divorcio en el derecho argentino. Reitero, les voy a dejar la plantilla del PowerPoint, por si a alguno le interesa ver alguno de los temas en particular que hemos mencionado, o como ejercicio de lectura, de comprensión de estos temas. Por supuesto, también les voy a dejar, les comenté, algunos fallos específicos sobre compensación económica, que es uno de los temas más nuevos que aparece en la jurisprudencia, y si hay preguntas para hacerme por aquí, estoy dispuesta a escuchar. No sé si he sido suficientemente clara. Nos vamos con las imágenes, algunas imágenes pictóricas románticas, de cuando el amor existe, que siempre existirá, aunque en algunos momentos las vías se bifurcan, y acaece el divorcio. Pero esto no significa el conflicto eterno, sino será una nueva forma de vida para cada quien y para los hijos o hijas que existan en común. Bien, ¿preguntas? ¿Hay chat por acá? Ah, acá hay chat. Buenas tardes, profesora, me tengo que retirar. Bueno, si el inmueble es alquilado, ¿también se puede establecer la renta compensatoria al que no se le atribuyó la vivienda? Y no. A ver, es rebuscado el caso. Podría ser que existiera, claro, como el que se fue tiene que seguir abonando, hacerle compartir el alquiler. Podría ser que se estableciera una obligación para el que quedó en la vivienda de acuerdo a las circunstancias. De hecho, podría ser. Nunca lo he tenido que trabajar, ni lo he visto resuelto, pero podría ser, estoy imaginando el supuesto en el cual, bueno, efectivamente, el cónyuge que continúa haciendo uso de la vivienda tenga ingresos personales que le permitan afrontar una parte del alquiler, entonces tendría que abonarle al que se fue de la vivienda. Podría ser, podría ser. No se ve mucho esto, pero podría ser. Y en estos tiempos difíciles, probablemente en un tiempo lo estemos viendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, ojalá que se haya comprendido. Es mi deseo que haya podido ser cercano a pesar de esta distancia horrible. Es difícil para quien está acostumbrado desde hace muchos años a tener el contacto visual con los alumnos, que es tan grato, y que lo lleva a uno a ver si realmente está siendo muy aburrido o un poco menos aburrido en la clase, no tenerlo. Pero bueno, no importa, alguna forma de llegada tenemos que tener. Que tengan todos ustedes un muy lindo fin de semana y un feliz Día del Estudiante para todos. Y bueno, un cariño a la distancia. Que estén bien. Gracias. Buenas noches, Gracias, gracias. doctora. Igualmente.